Hola, ¿qué tal, chavos, chavas? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver, después de haber encontrado las diferentes estructuras, tanto inactiva como activa, y aquellas que son también, visibles, invisibles, formales, informales, todo esto, tenemos que saber que, ahora, ¿qué tipo de estructuras existen? Estas estructuras en los sistemas de repetición modular se llaman retículas, que es el siguiente tema. Las retículas, como su nombre casi lo dice, son como aquellas mallas, aquellas guías que nos ayudan a posicionar cada uno de los módulos para poder encontrar la forma de definir un diseño supermodular. A fin de cuentas, estas retículas las hay de muchas formas, tanto básicas, que vamos a ver ahorita, como radiales. Entonces, y en cada una de estas dos clasificaciones, pues existen muchas subdivisiones y diferentes maneras de ordenar los diferentes módulos. Entonces, chicos, vamos a eso. Vamos a ver los primeros tipos de retículas que existen, pues son las básicas. La retícula básica, pues no significa otra cosa que aquella retícula que está formada de espacios equidistantes y líneas obviamente rectas entre sí. No tiene ningún reto. Y en sí la retícula básica sería como una cuadrícula, como aquellas cuadrículas que nos ponían en la primaria, de esta manera, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver. En estas retículas similares a las de la primaria, nosotros podemos insertar cada uno de sus módulos. Recuerde que tenemos que tratar de utilizar el mismo elemento o el mismo símbolo a través de todo el librillo de morfología abstracta para que veamos cómo la transformación de este símbolo sucede a través de los diferentes temas que estamos viendo. Entonces, si yo utilizara como siempre mi clásico ejemplo de la letra A, mi letra A pues iría acomodada equidistante e igualitaria en cada módulo en que yo la fuera a poner. Es decir, mi letra A abarcaría tanto como lo siguiente. Así, como mi retícula es básica, es decir, unitaria, igualitaria entre cada uno de sus módulos, no hay mucha distorsión, es decir, no hay ninguna dificultad al poner cada símbolo en cada cuadrado en la misma posición una y otra vez. Entonces, lo interesante es que debemos de ser muy equidistantes, mucho más de lo que lo acabo de hacer aquí, totalmente equitativos y correspondiendo a cada uno de los módulos. Quiere decir que yo ocuparía con mi símbolo, con mi letra A, la mayoría del cuadro, o si yo pretendo hacer todo el cuadro, siempre abarcaría lo mismo en cada uno de los módulos que siguieran. Es decir, la letra A tiene que ser del mismo tamaño siempre una y otra vez, porque los módulos no están cambiando de ninguna forma. Siempre son cuadrados con todos sus lados iguales. Entonces mi letra A jamás va a cambiar de proporción, jamás va a cambiar de dirección. Siempre va a estar estática una y otra vez repetidamente a través de la retícula básica, que es el primer sistema de líneas verticales y horizontales equidistantes entre sí. El siguiente se llama cambio de proporción, y el cambio de proporción significa nada más que nosotros podemos utilizar nuestra imaginación como diseñadores para alterar el aspecto de cada módulo que incide en esta sección. Por ejemplo, mi retícula básica ahora sí va a cambiar. Ahora cada uno de sus módulos va a ser alterado, ya sea horizontal o vertical. Entonces yo puedo hacer una reticulación en cambio de proporción así, alargada hacia arriba, algo así. Mis módulos ahora sí se están como que extendiendo de esta manera, como vertical, ¿verdad? Entonces, de esta forma estoy haciendo un cambio de proporción en la retícula básica. Estoy tratando de transformarla en sus dimensiones. Y otro ejemplo sería en forma horizontal, ¿verdad? Mi retícula básica ya cambió, puede ser cambiar de manera vertical o de manera horizontal. Entonces, esto hace que mi símbolo, el símbolo que voy a poner o posicionar en cada una de mis áreas de reticulación, va a empezar a cambiar y a moldarse a ese espacio disponible que tengo en esta retícula en cambio de proporción. Entonces, si yo hiciera mi letra A en el primer ejemplo que está deformado verticalmente, mi letra A tendría fuerza que modificarse también en su verticalidad. Es decir, mi letra estaría más estiradita, más hecha hacia arriba. ¿Qué tal si hago una letra K? O más bien una letra S, la que tiene curvas, ¿no? Entonces, mi letra S, que al principio en una retícula normal, una retícula cuadrada y básica, que sería más o menos un módulo como mi letra S era más o menos de este estilo. Entonces, cuando estoy viéndola ahora en un cambio de proporción, mi letra S va a tener que alargarse en sí misma, ¿verdad? Va a tener que hacer como esta deformación y va a tener que tender a llenar el espacio disponible de esa área en particular, que es las áreas destinadas a las retículas en cambio de proporción. Siguiente tema se llama cambio de dirección, y no es otra cosa, no es cosa muy complicada que simplemente cambiar la dirección, como su nombre lo dice, de ya sea mis líneas verticales o mis líneas horizontales. En el primer ejemplo de Wu-Shuang,
Por ejemplo, estamos viendo la retícula básica que ha mantenido sus líneas horizontales, es decir, así, pero le cambió la dirección a las líneas verticales, es decir, las líneas verticales ahora hicieron algo así, más o menos como a 40 grados, algo así. Entonces, en este primer ejemplo de Wuxus, yo podría, si yo lo quiero seguir, hacerlo de la siguiente manera. Mi letra A tendría que llenar el espacio disponible para ello. Como nota, lo que está en azul, por ejemplo, estaría hecho a lápiz para mi ejercicio, ¿verdad? Y las letras o los símbolos que usted elija van a estar hechos en tinta. Esto para que se note una diferencia entre ambas y sepamos de dónde viene esto, ¿verdad? Entonces sigo. La letra A en particular se vería algo así. ¿Qué pasa con este módulo que está cortado? Igualmente mi letra A va a tener que respetar ese espacio disponible porque aquí el diseñador nos mostró un truncamiento de ese módulo siguiente y nos dijo, aquí haz una esquina cuadrada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues bueno, voy a pretender que mi letra A siga esa estructura cuadrangular rara y se moldea algo así. No se nota muy bien, pero el tope, si lo amplifico, el tope de arriba de mi letra A es más o menos de este estilo, ¿no? Porque está truncada, porque arriba tiene una angularidad que hace que se deforme de esa manera, ¿no? Digo, este es un acercamiento de este módulo pequeñín que está en la esquina. Entonces, si hablo de este módulo pequeñín que está en esta línea intermedia, pues yo tendría que hacer que mi letra A se amoldara a esa estructura en particular. Haría que el ángulo de esta A sea diferente a los ángulos que están acá, que estos serían más acostados y esta última sería un poco más hacia acá, ¿no? Luego sigo con la parte que está aquí. Mi letra A tendría que amoldarse a esta estructura rara y tendría que cambiar de una forma que simulase ese espacio disponible que está ahí sencillo, ¿eh? Entonces en el cambio de dirección ya empezamos a ver que tenemos que hacer esfuerzo de nuestra imaginación para poder deformar cada módulo de una manera o cada símbolo de la manera en que respete el módulo que estamos hablando. En todos los que restan, ¿verdad? Pues la letra, el símbolo se formaría más o menos igual y respetaría una estructura similar a eso, ¿no? Es como si estuviésemos rellenando lo que queda disponible. Si ve, también esta letra A como que cambió de posición o cambió de lugar, cambió de cierta dirección para poder amoldarse al lugar disponible o el área disponible de ese módulo. Así, el cambio de dirección se vuelve un poco más interesante al ver que ya nos restringe la manera en que el símbolo, la letra o lo que sea, va a empezar a ajustarse al espacio disponible que tenga esa retícula. En el otro ejemplo que tiene Wuxus Bong, él cambia de dirección tanto las líneas horizontales como las verticales, es decir, podemos hacer una retícula que cambie en los dos sentidos. Los horizontales voy a hacerlas como de esta inclinación y las verticales voy a hacerlas como de esta otra inclinación, porque sí, me da la gana, ¿no? Están desviadas como unos 3 grados nada más. Ok, están desviadas unos 3 grados, pero en sí las líneas me marcan una cierta forma que hay que respetar en cada módulo. Ok, mi letra A estaría empezando por ejemplo aquí, de esta forma, llegaría al centro y haría una formación más o menos de ese estilo, ¿verdad? Si yo tuviera una letra S, tendría que respetar ese espacio también disponible y tendría que imaginar cómo esta se deforma a través del módulo que está ahí, ¿verdad? Luego sería a lo mejor otra vez una A, entonces esta A podría ser algo así, ¿vale? Y al último, mi letra S, que es la que sigue, tendría que respetar el espacio disponible que está indicado en esa parte, ¿verdad? Más o menos algo así. A mí me quedó chueco porque obviamente mis trazos a mano alzada pues no son precisos, pero usted tiene que ir amoldando sus letras, sus módulos a los espacios disponibles que existan en el cambio de dirección, por ejemplo. Siguiente es la deformación, el cambio de retícula en deslizamiento. Deslizamiento quiere decir nada más que una serie de módulos van a ir en cierto ritmo y la siguiente línea va a ir en otro ritmo. No quiere decir que necesariamente tenga que ser como en los ladrillos, ¿verdad? Acuérdense que los ladrillitos se acomodan, ya sea esto horizontalmente, se pone el ladrillo, después otro y en medio de los dos se pone uno siguiente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así, pero es lo que nos muestra Wuxus Bong en su libro. Entonces esto va a hacer que mi letra A o mi símbolo, mi letra P o lo que sea y lo que yo haya elegido va a tener que ajustarse a esos espacios disponibles. Y luego después aquí voy a tener más comprimida mi P y yo voy a poner una letra A para que sea alternado y luego la S y la P, ¿vale? Entonces aquí estoy como deslizando cada uno de los módulos para que se vea más interesante el motivo al final de la textura o el diseño reticular modular en general. Eso es el deslizamiento, hecho como el libro de Wuxus Bong nos muestra. Pero ¿qué tal si lo hago para que sea algo diferente y lo puedan entender? ¿Qué tal si se me ocurre hacer un deslizamiento un poco más irregular? Tengo mis horizontales y tengo mis bloques, pero ¿qué tal si los bloques de aquí abajo los quiero hacer con un ritmo diferente, ¿verdad? Más cortito. Puede ser. Y luego ya después vienen los grandes.
Y así, en este ejemplo, por decir, tengo una reticulación de deslizamiento, pero no necesariamente tiene por qué ser mitad y mitad, ¿verdad? Entonces ahí mis letras, mis símbolos, se ajustarían obviamente a los espacios disponibles de cada estructura, de cada retícula. Yo estoy haciendo diferentes letras, pero en general o en realidad deberíamos estar haciendo la misma para toda la retícula en sí, ¿va? Yo lo hice demasiado rápido, demasiado, digamos, para llegar al objetivo, pero si lo puede ver, el deslizamiento, perdón, no solo tiene que ser mitad y mitad, también puede ser algo así, que cambie de ritmo y que se deslicen los módulos entre sí para que no queden coincidentes, ¿va? Ok, muy bien, entonces ya se entendió más o menos, ¿no? Es, digamos, tratar de, con nuestra imaginación, con nuestro mente de diseñador, amoldar los símbolos a las estructuras reticulares que existen, ¿verdad? Aquí estamos hablando de deslizamiento, pero el que viene enseguida se llama curvatura o quebrantamiento. Y esta es un poco más complicada, ¿verdad? Porque en esta pues ya se involucran curvas, no solamente rectas, ¿no? En el primer ejemplo que nos pone Wishbone, nada más la curvatura significa sesgar, deformar de manera orgánica las líneas de expresión de la retícula básica. Entonces, si la retícula básica la deformásemos y le hiciéramos una serie de verticales en forma así de espagueti, pero mantuviéramos nuestras horizontales iguales, entonces al final mi retícula básica ya no se llama básica, ahora se llama curvatura. En la curvatura igualmente tengo que fijarme en los espacios disponibles que existen. Y los espacios disponibles van a hacer que mi símbolo, mi letra, lo que yo haya elegido, vaya conforme a la dirección, a la forma, al formato de esas estructuras reticulares, ¿va? Como estoy aquí, también tiene que cambiar de esta forma un poco más extraña. Y obviamente mi módulo va a hacer que mi letra cambie de sentido o cambie de paradigma, ¿no? Aquí por mi mano alzada, pues aquí quedó un poco más espagueteado, un poco más así derechueco. Y aquí mi módulo pues empezó a cambiar de dirección otra vez y estos están empezando a ir como hacia este lado, ¿verdad? Por mi mano alzada, cada uno de los módulos pues se deforma de una manera un poco distinta a lo que debería ser la regularidad de esas líneas. Pero usted trate de hacer los módulos un poco más regulares para que se note cómo van bailando, cómo van deformándose, cómo van estirándose las figuras y los sistemas modulares para que se amolden a las curvaturas, quebrantamientos, desviaciones y cambios de proporción que ya hemos visto de la retícula básica. Entonces la retícula en curvatura, si curvamos nada más lo que son las verticales, luciría con un aspecto similar a este. Obviamente con mejor precisión, como usted lo podrá hacer con su libro de morfología abstracta. Si yo quiero hacer un quebrantamiento, el quebrantamiento es pues como es quebrar algo. El quebrar algo significa pues romperlo de tajo, ¿no? Entonces si rompo de tajo mis líneas, como en el ejemplo del libro, ¿no? Mis líneas mis líneas horizontales, las quiebro de esta manera, pero sigo conservando mi verticalidad. Es decir, las líneas verticales que deben de pasar por el centro de esto siempre van a respetarse, siempre van a ser las mismas, ¿vale? Y tengo entonces un sistema modular en quebrantamiento. Este quebrantamiento va a hacer que mi estructura supermodular también se vea distinta, porque por cada módulo yo haría una deformación similar a eso, ¿no? Cuando haya visto la forma en cómo mis letras, símbolos que yo elija encajen dentro de cada área, mi quebrantamiento va a notarse cada vez más, ¿no? Y entre la mayor precisión le someta a la retícula en quebrantamiento, pues el efecto se va a ver mucho más interesante, mucho más regular, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver cómo los módulos van como quebrándose, van moviéndose de esta manera zigzagueante y es un efecto interesante, ¿no? El diseñador debe saber o conocer todas estas diferentes variaciones de las retículas para poder hacer diseños interesantes en algún momento que lo necesite, ¿verdad? No solamente texturas, ¿qué tal si un objeto lo aplicamos y lo estructuramos o lo configuramos para que su reticulación de botones o rendijas, o hasta la carcasa misma del producto tenga algo interesante referente a las estructuras morfológicas abstractas. La siguiente, que es algo un poco más extraño, Bushus hizo una serie de estructuras globulares similares a algo así, ¿verdad? Una serie de escamas, ¿no? Dirían algunos que son como escamas. Entonces, si a estas estructuras en curvatura también les amoldamos nuestro módulo principal, nuestro símbolo, el símbolo adquiriría una forma un poco extraña, ¿verdad? Mi letra ya luciría como algo así, porque tiene que alcanzar el valle que tiene esta forma, donde parece haber una especie de succión, una especie de tensión o estiramiento del módulo mismo. Aquí no habría, por ejemplo, ese tipo de succión o tensión, pero existiría más o menos de esta manera, ¿va? Y así poco a poquito iría rellenando cada una de mis estructuras para que todo esto se llenara y se vería al final como algo similar a esto, ¿va? Entonces lo interesante es que el símbolo también va a adquirir una forma curvada, estirada o tensionada según esté dentro
dentro de la retícula en sí. ¿Cuáles ejemplos tenemos que hacer? Pues obviamente pues todos los que estamos viendo, ¿verdad? Los que estamos viendo aquí en este video, tenemos que proyectarlos en nuestra laminilla. En este caso serían 3 diferentes. ¿Y cuántas divisiones puedo hacer, profe? Obviamente las más mínimas serían al menos hasta 6, 8 divisiones, ¿no? Incluso hasta 10 se vería bien, pero ya quedaría un poquito así muy minimizado, porque nuestra hoja, como es media carta, pues quedaría muy diminuto. Entonces de 6 a 8 o hasta 10 divisiones por cada una de las estructuras. Pueden hacerlo en más o en menos, ahí depende de qué tanto espacio tengan o qué tanta habilidad tengan para dibujar en pequeño, pero tienen que hacer todos los ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, en curvatura quebrantamiento, que vienen siendo 3. Todos los ejemplos de deslizamiento, que son 2. En cambio de dirección también tenemos 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos que ver cuántos ejemplos hay y ponerlos tal cual en nuestras laminillas dentro del cuaderno de morfología abstracta. Siguientes son los módulos en reflexión, y la reflexión es, como su nombre lo dice, una especie de espejo. Una especie de espejo que nos va a ayudar a encontrar nuestros módulos de una y otra forma, ¿verdad? Tenemos el primerito, que es así más o menos de este estilo, que es muy similar de hecho al quebrantamiento. Si aquí tenemos una estructura más o menos de esta manera, en el otro lado tenemos que hacer la estructura contraria o el símbolo contrario. Así como en cada uno de los módulos tenemos que reflejar o hacer una reflexión del símbolo que está anteriormente. Entonces así, cada uno de los símbolos tiene su acompañante en sentido contrario, ¿va? Si es algo curvado, si es una retícula en curvatura, pues tenemos que forzar nuestra imaginación refleje lo que estoy viendo en uno y otro lado. Aquí es forzosamente que nuestra figura sea la misma que está en el otro lado, o que se deforme de la misma manera a un lado que al otro, ¿verdad? Tiene que ser simétrico. Y el último, pues que también es una curvatura, perdón, es un quebrantamiento, pero en este estamos de manera horizontal. Tenemos algo más o menos así. Entonces aquí mi símbolo va a ser algo así, y hacia el otro lado voy a reflejarlo para que me haga como el universo paralelo, ¿verdad? Que es lo que está abajo de este universo se vea de la misma manera. Este módulo, si viene a deformarse de esa manera, en el otro lado lo hará de manera idéntica, ¿verdad? Es para que siempre haya un espejo, una figura contraria, un módulo contrario al que yo estoy viendo en la parte opuesta de mi sistema reticular. El siguiente es una combinación. El siguiente es el de combinación, y en la combinación tenemos una retícula que cambia combinando tanto estructuras en cambio de proporción como estructuras básicas, ¿no? Entonces hagamos por ejemplo algo así. Claro que ustedes lo tienen que ir acompañando, amoldando para que se estructure de cierta forma y al último parezca un sistema reticular o un patrón manejable, ¿verdad? Ese sistema está en combinación, lo cual quiere decir que tendrá módulos tanto en cambio de proporción como básicos, ¿no? El cambio de proporción de este caso sería algo así, y el cambio de proporción no está definido en esta área, pero sí en esta otra, y luego en esta ya no cambia, y luego en este vuelve a ser su cambio de proporción, y en este vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Y al último, mi retícula combinada pues se ve variada, se ve diferente, se ve como un sistema reticular aparte de los que ya hemos visto, en los cuales solamente había que deformar cierta dimensión o cierta dirección y hacer uso de la reflexión también para poder combinarlos o para tratar de variarlos. Pero en este caso estamos combinando y pues ya nos da un sentido un poco más interesante. El otro ejemplo que nos pone Wuxius Wong nos hace una serie de flechas en los cuales para detener el patrón pues yo tendría que hacer algo similar a esto, pero más o menos es como un patrón de flechas que va hacia allá y después va combinándolo con sistemas o módulos en cambio de proporción y otros en retícula básica. Y al final pues la combinación de estos dos, de retículas básicas o de módulos básicos como este y este que está acá, o de cambio de proporción como este que está aquí un poco más alargado, o este en cambio de proporción también, se combina con unos que están un poco más extraños, ¿no? Que tienen su definición de área similar a algo que veríamos aquí. Aquí se puede ver que nuevamente el símbolo, la letra, está tratando de seguir el flujo de movimiento de este módulo en sí. Y por ejemplo, donde está cada flecha, o donde está cada punta de la flecha, yo tendría que utilizar mi imaginación para crear módulos que estuviesen ajustados a ese movimiento, ¿vale? Entonces todos mis módulos que tienen una flecha en sí están como tratando de direccionarse de esa manera con la deformación de ese travesaño que tiene la letra A. Y así estamos combinando tanto módulos reticulares básicos con los de cambio de proporción o con algunos que son combinados de ambas especies. Otro ejemplo que nos muestra Wuxius Wong ahí mismo es uno que tiene una retícula básica a la orilla, después a la otra también, y que utiliza un sistema como de letras L o letras S, ¿no? En sí. Entonces aquí también tenemos que seguir movimiento, ¿verdad? En mi letra tendría que empezar a deformarse, a seguir movimiento.
y transformarse en algo tan extraño como eso que está ahí, ¿verdad? Están mis patitas, por así decirlo, tratando de seguir el movimiento, el flujo de lo que es la corriente de este módulo, y mi travesaño está tratando de moldarse al flujo que tengo interrelacionado entre cada uno de los módulos. Y así mis patitas también tratan de seguir el flujo de este módulo en sí y tratan de moldarse, les digo, a ese movimiento tan extraño que tiene este sistema reticular en combinación. Y mis letras aquí estarían intactas, ¿verdad? Las únicas que son intactas pues serían estas dos, y después las demás pues estarían como tanto en cambio de proporción o combinación de todos los movimientos, ¿verdad? Está extraño, pero es interesante saberlo porque los módulos no solamente tienen que tener la forma que ya tienen, también pueden reticularse, transformarse si el diseñador lo desea, a modo de que se vea un poco más interesante la composición, que sea más pregnante y un poco más poderosa que solamente si la dejamos básica, ¿no? Como todo mundo hace retículas básicas. Siguiente, las divisiones ulteriores. División ulterior nada más significa que yo divido la retícula básica aún más de lo que ya está, ¿no? Por ejemplo, mi retícula básica y con sus diagonales para poder ulteriormente, es decir, todavía más, dividirla en espacios triangulares. En los dos más o menos igual, donde tengo mi retícula básica, pero guiada con el movimiento de estos rombos que están un poco, digamos, grandes, unidos con 4 triángulos dentro de sí mismos, ¿no? Entonces el efecto es un poco similar a este, pero es como más centrado en una serie de rombos que están grandes y que están conformados de 4 triángulos básicos. Y en el último es como la básica, pero cada uno de sus módulos está dividido al menos 2 veces, ¿no? Y siempre de manera alternada. Para poder hacer esto algo más interesante que solamente si lo dejo en básico. Entonces así mis signos o mis símbolos estarían amoldándose también a ese espacio reticular disponible. Si utilizo mi imaginación para moldar mi símbolo, por ejemplo, primero en la de división ulterior de esta forma, tendría que concentrarme a lo mejor en ver cómo espejeo, porque esto es similar a una reflexión. Está la letra A así y tendría que reflejar la otra de esta manera. Entonces así cada una de ellas tiene un compañero que corresponde reticularmente al otro que está en el sentido contrario, ¿no? ¿Vale? Y cada una tendrá una especie de compañero. Igual si hiciéramos una letra S, ¿verdad? Estuviera deformada como el módulo, pues tendría que deformar eso también hacia el otro sentido en el módulo siguiente, ¿vale? No sé si se le llega a apreciar que mi letra S está como de esta dirección y la otra está en la siguiente dirección opuesta, despejada. En mis divisores ulteriores de esta otra manera, igual son una serie de reflexiones que me ayudan a colocar mi letra de esta forma también semi-espejeada, pero el efecto va a ser distinto a este que está aquí. Va a estar concentrada en estos rombos gigantes que están aquí, conformados de 4 triángulos individuales. Y en el último es muy simple, tendría que tener cambios de proporción y cambios de sentido, ¿verdad? Y completamente rotar la figura para que ésta obedeciera los cambios y divisiones ulteriores que tiene mi retícula básica, ¿no? Entonces yo tendría que estar cambiando de sentido las figuras para que éstas se moldaran a las divisiones ulteriores que tiene el patrón en sí. Mi sistema modular, mi sistema reticular es más complejo y se vería de esta manera, ¿no? Entonces cada uno de los ejemplos de divisiones ulteriores es como la subdivisión de la retícula básica en forma diagonal o de manera submodular, tanto en cambio de proporción como puede ser haber sido también en forma de módulos mucho más pequeños en medio de los módulos consecutivamente. Divisiones ulteriores está interesante porque nos muestra que las retículas básicas todavía se pueden dividir en fragmentos que sean espejeados o que sean rotados en algún sentido para cambiar la configuración supermodular de una forma más interesante e intrincada. Ok, y luego vienen lo que son los sistemas de repetición, pero de forma retícula hexagonal. Bueno, aquí he preparado previamente ya los sistemas. Me fui por el primero y después el último, porque el intermedio es más o menos similar a este. Y luego, ahora que tenemos el sistema reticular hexagonal, podemos tratar de rellenar con los símbolos que hemos definido. El mío siempre ha sido la letra A, pero también podría ser una letra P. Mi letra P, como empezaría en el centro, empezaría más o menos con la patita apoyada en ese estilo, y después tendría que amoldarse al flujo de direcciones que existen en ese módulo en particular. Entonces esa sería mi letra P al final, como una deformación de lo que es mi símbolo a través de una proyección en un módulo específico que ahora tiene una forma hexagonal. La letra A, si volvemos a ella, pues tendría que tener una forma similar a esta, ¿vale? Para que tuviera un sentido, una forma, una definición más correcta para el módulo del que estamos hablando. Si aquí está sesgada, mi letra A tendría que tener una forma similar a esta. Y si estoy hablando de la letra
P pues tendría que tener también una forma algo así y después sesgarse como de esa manera, ¿no? Y el último pues bueno es simplemente ir rellenando cada uno de los espacios con mis módulos, el símbolo que yo haya elegido de la manera más correcta posible. Si lo vemos en el de la esquina, en este que está aquí, pues mi módulo ya tiene una forma más regular porque la retícula hexagonal se partió en ese lugar y me da pie a que pueda reticular mi símbolo de una manera más regular porque sus paredes son un poco más parecidas a la forma ya habitual de la letra. Si nos vamos para este otro lado que viene siendo la reticulación hexagonal desviada en cambio de dirección, pues mi letra P quedaría algo así, simplemente igual pero un poco más alargada, como más hecha hacia este lado. Mi letra A, por ejemplo, tendría una singularidad de que estaría desviada y alargada hacia ese sentido. Y así cada uno de mis símbolos iría rellenando los espacios disponibles para que tuviera esa sensación de que los hexágonos están dominando la forma general del símbolo o del módulo que está dentro de ellos. Y ahora vienen las estructuras de doble repetición, aquellas que tratan de combinar tanto estructuras, no sé, regulares, como el primer ejemplo que viene aquí, combinado con divisiones ulteriores, y de repente nos cambian a cambios de dirección o retículas que utilizan el cambio de dirección como este, ¿verdad? Este cuadradito está desviado o está inclinado para que tenga una desviación en su dirección. Yo voy a tener el módulo hasta aquí para hacerlo más sencillo y rápido. Yo voy a tener el supermódulo, para ser más correcto y hacer más o menos esto que viene aquí. Traten de imitar la forma que tienen esos estructuras que nos pone de ejemplo Wishus. Y ok, rellenemos cada uno de los espacios, ¿verdad? Estos que están en regular o en básica podrían rellenarse primero, después irían a lo mejor los que tienen cambio de dirección, que son estos dos que están acá, y después irían los que tienen como una división ulterior o que provienen de una sensación de división ulterior. Aquí a lo mejor son reflejadas para que tenga un propio sentido mi composición. Aquí iría reflejada o simétrica contra la otra dirección, que es más o menos así, porque esa es igual a esta. Y después esta que está aquí también adorna o se amolda contra los módulos que están aquí. Perdón, este es de esta manera, para que tenga un sentido que pareciera que están rodeando al módulo principal, que son los que están en estructura básica. Y así poco a poquito iría combinando mis módulos para que tuvieran un sentido esta composición de doble repetición que nos propone primero Wishus Wong. El segundo ejemplo de estructura de doble repetición que nos pone es como si tuviéramos un módulo regular con una subdivisión regular también que nos sirve de escalón para hacer un deslizamiento. Es decir, esa estructura combina la básica con la de deslizamiento y después al mismo tiempo, voy a pararlo por ejemplo aquí, nos hace la sugerencia de que podemos incluso combinar de cambio de proporción y de esta manera, ¿no? Y así mi ejemplo más o menos se vería como algo así, imitando la retícula que tiene Wishus Wong. Y obviamente otra vez haría primeramente mis retículas básicas o aquellas que parecen tener un ritmo básico, parecen no tener cambio de proporción a algún otro. Sería más o menos así. Y luego tendría que irme sobre las que tienen como un cambio de proporción, que son aquellas que están como estiradas, como alargadas. Y entonces la composición que nos propone Wishus combina tanto las regulares, las básicas, contra las de deslizamiento y las a lo mejor podría considerarse esto como una división ulterior, ¿va? Entonces es el patrón reticulado combinando las estructuras regulares con las de cambio de proporción o las de división ulterior, pues quedaría más o menos algo así. Luego se iría al tercer ejemplo, que es más o menos algo similar al primero, en el que hace a lo mejor un juego de formas en la que hay centralmente una estructura regular alrededor de unas divisiones ulteriores. Esto lo combina de esta manera. Aquí también debe haber otras dos divisiones ulteriores así y combina otra, pero es de cambio de dirección. Yo voy a parar el patrón aquí hasta acá para hacerlo más rápido. Entonces está combinando más o menos este tipo de estructuras. Igual de cambio de proporción, regulares, divisiones ulteriores, que para darle un sentido las hago de esta manera. Las hago también en reflexión para que tengan una especie de sentido. Y la composición básica de toda la retícula, de todo el sistema supermodular tenga como una especie de flujo y me forme cierto movimiento, ¿verdad? No es nada más rellenar porque sí, hay que tratar de darle un sentido al patrón en general. Entonces este tercer ejemplo tendría una similaridad a este tipo de acomodos, ¿va? El otro ejemplo que viene se ve complejón, pero también tiene como una estructura básica. Tiene un triángulo de esta forma y un triángulo de esta forma, que a su vez está subdividido en otros tres triángulos que forman la base central de su núcleo. Después aquí tiene un triángulo de esta manera y dos cuadrados así, que irían más o menos repetidamente de esta manera acá. Aquí tiene otra vez su triángulo y dos cambios de dirección o dos retículas en cambio de dirección hacia el lado externo, ¿va? Voy a tenerla hasta ahí, pero más o menos sería el sentido que tiene esta estructura. Entonces, como en el centro estamos posicionados de esta manera, ok, voy a tratar de que mis módulos tengan ese giro o esa dirección necesaria para hacer una especie de núcleo en el centro de esta estructura, ¿va?
Y luego también tendría que tener el sentido de acomodar mis módulos alrededor de esta estructura, siguiendo el sentido de la composición más o menos de esta manera, ayudándome en los cambios de dirección, ¿vale? Y al último, pues estas divisiones ulteriores que siguen, de estas que están vacías, pues las pondría a lo mejor reflejadas contra el módulo que está acá, para poder darle un sentido a la reflexión que estamos viendo aquí. A lo mejor aquí lo volteo completamente para que tenga como algo de sentido, y también pues mi patrón siguiente se vería como algo similar a esto, ¿va? Por último viene la superposición de estructuras de repetición. Eso significa nada más que vamos a combinar dos o más de las retículas que ya hemos visto antes. Para mi gusto, para mi ejemplo, voy a tratar de hacer un empalme entre divisiones ulteriores, como le encantan al profe las divisiones ulteriores, combinadas con las de cambio de proporción y dirección al mismo tiempo, ¿va? Yo hago un empalme de mi estructura gigantesca de cambio de proporción y aparte cambio de dirección, y la pongo más o menos así. Esto al principio parece un rubrujadero de líneas, pero tiene que tomar sentido conforme ustedes vayan aprendiéndose dónde está el primer sistema de repetición y dónde está el siguiente. Entonces por eso les recomiendo que lo hagan de dos colores distintas las rayas, las líneas divisorias, y después también incluso de diferentes colores los símbolos que van a poner en ellas. Yo como solo tengo dos colores, pues no tengo más que llenar mi sistema de repetición en cambio de dirección y aparte en cambio de proporción de esta manera, que es el más obvio para mí, el que me ayuda a ponerle base a este sistema de repetición superpuesto. Y después me ayudaría en mi imaginación para ver atrás de esto dónde están mis divisiones ulteriores. El primer triángulo de mi división ulterior está ahí, entonces tengo que hacer mi siguiente espejeamiento al otro lado, luego mi letra A que está aquí, y luego mi letra A espejeada que está acá, la espejeada que está aquí, la otra espejeada que está acá, ¿va? En la primera línea pueden ver cómo se empalman tanto las divisiones ulteriores contra los cambios de dirección y de proporción que están arriba, y esto hace un patrón un poco más interesante que si solamente hiciéramos la clásica, ¿no? Hay muchos diseñadores que por flojos siempre se van a lo mismo, ¿verdad? Y las mismas soluciones una y otra vez, habiendo tantas diferentes variantes de la forma, ¿verdad? Y diferentes sistemas de repetición que pueden utilizar de inspiración. Siempre van sobre lo mismo, ¿verdad? Hacer un montón de divisiones regulares y solamente ir siguiendo ese patrón regular, o inspirarse en arte, no sé qué, ¿verdad? Para poder hacer sus sistemas de repetición y estructura, ¿verdad? Pero muchos nos muestran que incluso empalmando y superponiendo diferentes estructuras y composición repetitiva, podemos crear diseños interesantes que no sean la regularidad de todos los días, ¿verdad? Para eso sirve la morfología abstracta, chicos, para poder expandir nuestra imaginación hacia diferentes aspectos y variantes de la forma que nunca habíamos imaginado antes, ¿vale? Bueno, eso es todo, chicos. Espero les haya gustado y nos vemos en un video nuevo.